Roma no cayó cuando era débil. Cayó cuando todavía parecía invencible. En el siglo II, el Imperio Romano dominaba casi todo el mundo conocido. Sus ejércitos controlaban territorios inmensos. Sus ciudades prosperaban. Y durante generaciones, nadie parecía capaz de desafiar su poder. Pero mientras el imperio alcanzaba su máximo poder, algo dentro de Roma ya estaba empezando a romperse. ¿Cómo empezó a caer una civilización que parecía imposible de derrotar? Roma alcanzó su momento de mayor poder en el siglo II después de Cristo. Desde Britania hasta el desierto de Arabia, el imperio conectaba territorios inmensos mediante carreteras, puertos y rutas marítimas que movían ejércitos, mercancías e información con una rapidez nunca antes vista. En sus ciudades, el comercio prosperaba. Los mercados estaban llenos y el Mediterráneo mantenía un flujo constante de riqueza. Durante generaciones, Roma había logrado algo extraordinario, un largo periodo de estabilidad conocido como la Pax Romana. Sus legiones eran las más disciplinadas y temidas del mundo antiguo. Durante siglos, ningún ejército parecía capaz de derrotarlas. Pero la historia rara vez cambia de forma repentina. En el caso de Roma, las señales de debilidad comenzaron a aparecer mucho antes de su caída. Después de 2 siglos de estabilidad, el sistema político romano comenzó a mostrar señales de agotamiento. El poder imperial, que alguna vez había garantizado el orden, empezó a volverse cada vez más inestable. Cada nuevo emperador debía asegurar la lealtad del ejército. Y para lograrlo, prometía más dinero, más privilegios y más poder a los soldados. El ejército se volvió cada vez más fuerte, mientras el Estado romano se volvía cada vez más frágil. Entre los años 235 y 284 después de Cristo, el Imperio Romano atravesó uno de los periodos más caóticos de su historia. En apenas 50 años, más de 20 emperadores ocuparon el trono. Esto no ocurrió por casualidad. El poder real en Roma ya no estaba en el Senado, ni en las leyes del imperio. Estaba en las legiones. Los soldados podían proclamar emperador a su propio general. Y cuando otro ejército apoyaba a otro líder, comenzaba una guerra civil. Pero mantener ejércitos cada vez más grandes tenía un precio. Para pagar a los soldados, muchos emperadores comenzaron a reducir la cantidad de plata en las monedas. El dinero perdió valor. Los precios subieron. Y el comercio, que durante siglos había unido al imperio, empezó a debilitarse. Mientras los romanos luchaban entre sí, sus enemigos empezaban a moverse. Mientras Roma intentaba controlar sus crisis internas, sus fronteras comenzaban a sentir una presión cada vez mayor. Durante siglos, las legiones habían protegido al imperio. Pero ahora defenderlo todo era cada vez más difícil. Roma gobernaba territorios inmensos, desde Britania hasta el Medio Oriente. Mantener soldados en todas esas fronteras exigía recursos que el imperio ya no tenía con la misma facilidad. Al mismo tiempo, más allá de las fronteras, el mundo también estaba cambiando. En los bosques del norte, tribus germánicas crecían en número y poder. En el este, el imperio persa desafiaba abiertamente a Roma. Durante un tiempo, las legiones todavía lograron contener esas amenazas. Pero el imperio ya no tenía la misma estabilidad que antes. Cada guerra civil debilitaba al ejército. Cada crisis interna hacía más difícil defender las fronteras. Y sus enemigos comenzaban a darse cuenta. El imperio que una vez había conquistado el mundo, ahora tenía que defenderse en todas direcciones. Pero lo que estaba a punto de ocurrir, nadie en Roma lo había previsto. Un nuevo poder estaba avanzando desde las estepas del este. Un pueblo que empujaría a otras tribus hacia las fronteras del imperio. Y su llegada cambiaría la historia para siempre. El Imperio Romano había enfrentado invasiones muchas veces antes. Durante siglos, Roma había hecho algo extraordinario: cuando nuevos pueblos aparecían en sus fronteras, los derrotaba, los absorbía, y finalmente los convertía en romanos. Pero en el siglo IV algo cambió. Un nuevo poder apareció en las estepas de Asia. Los hunos. Su avance empujó a numerosos pueblos hacia el oeste. Entre ellos, los visigodos. En el año 376, miles de ellos llegaron a la frontera del Imperio Romano buscando refugio. Roma les permitió cruzar el Danubio. Pero el sistema romano ya no funcionaba como antes. La corrupción, el desorden y la falta de recursos hicieron imposible controlar la situación. El resultado fue una rebelión. Y en el año 378 ocurrió algo que durante siglos había parecido casi impensable. Un ejército romano fue derrotado, y su emperador murió en batalla.
Era la batalla de Adrianópolis. A partir de ese momento, Roma ya no pudo controlar completamente a los pueblos que vivían dentro de sus propias fronteras. Décadas más tarde, uno de esos pueblos entraría en la propia ciudad de Roma. En el año 410, los visigodos saquearon Roma. Era la primera vez en casi 800 años que la ciudad caía ante un enemigo. Pero el imperio aún no había terminado. Durante décadas más intentó sobrevivir. Hasta que finalmente, en el año 476, el último emperador romano de Occidente fue depuesto. Un jefe militar germano llamado Odoacro lo obligó a abdicar. El imperio romano de Occidente había dejado de existir. Pero Roma no desapareció completamente. En el este, el imperio seguía vivo. Con capital en Constantinopla, el imperio romano de Oriente continuó existiendo durante casi 1000 años más. Hoy lo conocemos como el Imperio Bizantino. Mientras Occidente entraba en una nueva era de reinos germánicos y fragmentación política, en el este, la herencia de Roma sobrevivía. Roma no cayó en un solo día. Cayó lentamente, cuando las instituciones que habían sostenido el imperio durante siglos dejaron de funcionar. Tal vez esa sea la verdadera lección de la historia de Roma. Los imperios rara vez desaparecen de repente. Tengo curiosidad por saber tu opinión. ¿Crees que algo parecido podría ocurrir hoy con alguna gran potencia, o el mundo moderno es realmente diferente? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te interesan este tipo de historias sobre el ascenso y la caída de las civilizaciones, puedes suscribirte a Perspectivas Perspicaces. Gracias por ver el vídeo.